El tema que se presenta a continuación se titula Cálculo de áreas. Durante la presente sesión, usted estará en la capacidad de aplicar el concepto de integral definida en el cálculo de áreas de regiones planas. Problema motivador. ¿Es posible calcular el área que encierra con el eje X la gráfica de la función f de x, que es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x? Como usted observa, se está presentando la gráfica de la función y igual a f de x, y se está observando cuáles son las áreas solicitadas. Para responder al problema motivador requerimos herramientas matemáticas. Para ellos vamos a hablar acerca de las áreas limitadas por una función y el eje x. Número 1. La función es siempre positiva en el intervalo. En ese caso, el área simplemente viene dada por la integral desde a hacia b de f de x por el diferencial de x, donde a y b son los puntos entre los que queremos calcular el área, y que por lo general son los puntos de corte de la función con el eje x. Ejemplo: calcule el área de la región comprendida por la curva y igual a menos x al cuadrado más 4x con el eje x. Resolución. Paso 1. Dibujamos y reconocemos la región. Bien, se acaba de dibujar la curva y igual a menos x al cuadrado más 4x. Se observa que esta curva corta al eje x en los puntos 0 y 4. Además, la curva está por encima del eje x para el intervalo de 0 hacia 4, es decir, la función es positiva en el intervalo de 0 hacia 4. Y esta es justamente el área que nos piden calcular. Paso 2. Planteamos y calculamos la integral que permita obtener el área solicitada. Como usted observa, el área se encuentra por encima del eje x, por lo tanto bastará calcular la integral desde 0 hacia 4 de nuestra función, que es igual a menos x al cuadrado más 4x, que va a estar multiplicada por el diferencial de x. Al integrar obtenemos entonces que esto es igual a menos 1/3 del x al cubo más 4/2 de x al cuadrado, que va a ser evaluado desde 0 hacia 4, que luego de evaluarse y de ser operado se obtiene que esto es igual a 32/3 unidades cuadradas. Ejemplo: calcule el área de la región comprendida por la curva y, que es igual a la raíz cuadrada de x, el eje x y las rectas x igual a 1 y x igual a 4. Resolución. Paso 1. Vamos a dibujar y reconocer la región. Bien, entonces estamos presentando la gráfica de la curva y igual a la raíz cuadrada de x, con las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 4. Se identifica entonces que la región es la que a continuación se pinta. Paso 2. Vamos a plantear y calcular la integral que permita obtener el área solicitada. Note entonces que el área de la región solicitada se encuentra por encima del eje x. Por lo tanto, esta área se calcula mediante la integral definida que va desde 1 hacia 4 de la raíz cuadrada de x por la diferencial de x. Al integrar obtendremos que esto es igual a 1 sobre 3 medios por x elevado a la 3 medios, que va a ser evaluado desde 1 hacia 4, que al operar se obtiene que esto es igual a 14/3 unidades cuadradas. Seguimos con las áreas limitadas por una función y el eje x. Caso 2. La función es siempre negativa en el intervalo. En ese caso, el área simplemente viene dada por el valor absoluto de la integral desde a hacia b de f de x por el diferencial de x. Gráficamente se observa entonces que el área de la región solicitada se encuentra por debajo del eje x. Ejemplo: calcule el área de la región comprendida por la curva y igual a x al cuadrado menos 1 con el eje x. Resolución. Vamos a proceder a dibujar y a reconocer la región solicitada. Bien, como ustedes observan, se está presentando la gráfica de la curva y igual a x al cuadrado menos 1, que intersecta al eje x en x igual a menos 1 y en x igual a 1.
Nótese entonces que la región formada por la curva y igual a x al cuadrado menos 1 y el eje x se encuentra justo debajo del eje x. Por lo tanto, tendremos que calcular esa área que a continuación se está pintando. Paso 2. Vamos a plantear y calcular la integral que permita obtener el área solicitada. Note que como la región se encuentra por debajo del eje x, entonces el área se calcula como la integral que va desde menos 1 hacia 1 de x al cuadrado menos 1 por el diferencial de x. Al integrar se obtiene que esto es igual entonces al valor absoluto de 1/3 del x al cubo menos x, que va a ser evaluado desde menos 1 hacia 1, que al reemplazar y al operar se obtiene entonces que esto es igual al valor absoluto de menos 4/3, y esto es igual a 4/3 unidades cuadradas. Ejemplo, calcule el área de la región comprendida por la curva y igual a x menos 2, el eje x y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 1. Resolución. Paso 1. Vamos a dibujar y reconocer la región. Nótese entonces que la gráfica que a continuación se muestra contiene a la recta y igual a x menos 2 y a las rectas verticales x igual a menos 1 y x igual a 1. La región comprendida por la curva y igual a x menos 2, el eje x y las rectas verticales x igual a menos 1 y x igual a 1 es la que a continuación se está pintando. Obsérvese entonces que esta región se encuentra por debajo del eje x. Paso 2. Vamos ahora a plantear y calcular la integral que permita obtener el área solicitada. Como la región se encuentra por debajo del eje x, entonces el área de esta se calcula como el valor absoluto de la integral que va desde menos 1 hacia 1 de x menos 2 por el diferencial de x. Y esto es igual al valor absoluto de 1 medio de x al cuadrado menos 2x, que va a ser evaluado desde menos 1 hacia 1. Al evaluar obtendremos que esto es igual al valor absoluto de menos 4, que resulta entonces que esto es igual a 4 unidades elevado al cuadrado. A continuación vamos a seguir con las áreas limitadas por una función y el eje x. Caso 3. Si la función es a veces positiva y a veces negativa en el intervalo, se calculan los puntos de corte y se calculan las integrales sucesivas, utilizando los apartados anteriores. Como se observa en la gráfica, se tiene regiones que están por encima del eje x y regiones que se encuentran por debajo del eje x. Para esta figura, el área se calcula como la integral que va desde a hacia b de f de x por el diferencial de x, más el valor absoluto de la integral que va desde b hacia c del f de x por el diferencial de x, más la integral desde c hacia d de f de x por el diferencial de x. Ejemplo, calcule el área que encierra con el eje x la gráfica de la función f de x, que es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. Resolución. Paso 1. Calculamos los puntos de corte con el eje x. Para eso entonces hacemos que f de x se haga 0. Pero f de x es x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, que se tiene entonces que hacer igual a 0. Y si factorizamos x, obtendremos entonces que x por x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Pero x al cuadrado menos x menos 2 también se puede factorizar. Entonces obtendremos que x por x menos 2 por x más 1 es igual a 0. De aquí se obtiene entonces que al menos uno de esos factores se hace igual a 0. Y con ello entonces se obtiene que x es igual a 0. O el factor x menos 2 es igual a 0, o el factor x más 1 es igual a 0, que al desarrollar se obtiene que x es igual a 0, x es igual a 2 y que x es igual a menos 1. Entonces se crean intervalos de análisis, que estos son el intervalo que va desde menos 1 hacia 0 y el intervalo que va desde 0 hacia 2. Paso 2. Vamos a identificar el signo de la función en los intervalos de análisis. En el intervalo de análisis que va desde menos 1 hacia 0, tomamos x igual a menos 0,5 y de este se observa que f de menos 0,5 es igual a menos 0,5 elevado al cubo menos menos 0,5 elevado al cuadrado menos 2 veces menos 0,5.
y esto da como resultado 0,625. Es decir, la función es positiva, por lo tanto el área es la integral que se evalúa desde menos 1 hacia 0 de x al cubo menos x al cuadrado menos 2x por la diferencial de x. Y esto es igual a 5/12 unidades cuadradas. Además, en el intervalo de análisis que va desde 0 hacia 2, tomamos x igual a 1, y de ese se observa que f de 1 es igual a 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 2 por 1, que al operar resulta menos 2. Es decir, la función es negativa, por lo tanto el área es el valor absoluto de la integral que va desde 0 hacia 2 de x al cubo menos x al cuadrado menos 2x por el diferencial de x. Que al efectuarse queda entonces que esto es igual al valor absoluto de menos 8 tercios. Y esto es igual entonces a 8 tercios unidades al cuadrado. Paso 3. Sumamos las áreas obtenidas en los intervalos de análisis. Es decir, el área total es igual al axo 1 más el axo 2. Y esto es igual a 5/12 más 8 tercios, que al operar sale 37/12 unidades elevado al cuadrado. A continuación, se muestra la gráfica de la función y igual a f de x y se identifica las regiones comprendidas por esta función con el eje x. Área limitada por dos funciones. También es posible aplicar las integrales definidas para el cálculo de áreas de región delimitada por dos curvas. Por ejemplo, de la figura, donde se observan dos curvas, la curva y igual a f de x y la curva y igual a g de x, donde entre ellas se encierra una región que está pintada de color verde. Para calcular el área de esa región procedemos entonces a aplicar la integral definida que va desde a hacia b de f de x menos g de x por el diferencial de x. Observes entonces que en este caso f de x es la función mayor y al g de x se le llama la función menor. En otras palabras, es la resta de la función de arriba menos la función de abajo. Ejemplo, calcule el área de la región comprendida por las curvas f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a la raíz cuadrada de x. Resolución. Paso 1. Hallamos la intersección de ambas funciones. Es decir, f de x es igual a g de x. En otras palabras, x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x, que al elevarse al cuadrado obtenemos entonces que x a la cuarta es igual a x. Y de esto obtenemos entonces que x a la cuarta menos x es igual a 0. Y al factorizar x obtendremos entonces que x por x al cubo menos 1 es igual a 0. Y de donde se obtiene que x es igual a 0 o que x es igual a 1. Paso 2. Vamos a identificar la función mayor y la función menor en el intervalo de análisis. Como el intervalo de análisis es el intervalo que va desde 0 hacia 1, elegimos x igual a 0,5 que pertenece a dicho intervalo de análisis para identificar cuál es la función mayor y cuál es la función menor. Tenemos entonces que f evaluada en 0,5 resulta 0,25. Y en tanto que g de 0,5 es igual a 0,707. Como f de 0,5 es menor que g de 0,5, entonces la función mayor es g de x y la función menor es f de x para todo x que pertenece al intervalo desde 0 hacia 1. Paso 3. Planteamos la integral y la procederemos a calcular para de esta manera obtener el área solicitada. El área entonces es igual a la integral desde 0 hacia 1 de g de x menos f de x por el diferencial de x. Y hemos identificado que el g de x es la función mayor y que el f de x es la función menor. Al reemplazar obtendremos que esto es igual a la integral desde 0 hacia 1 de la raíz cuadrada de x menos x elevado al cuadrado por el diferencial de x. Y al calcular obtendremos que esto es igual a 1/3 de unidades cuadradas. Ejemplo, calcule el área de la región comprendida por las curvas f de x igual a x al cuadrado, g de x igual a 8 menos x al cuadrado y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 1. Resolución. Paso 1. Hallamos la intersección de las funciones f de x y g de x.
f de x igual entonces con g de x, de donde se obtiene que x al cuadrado es igual a 8 menos x al cuadrado. Y de ello se formula que 2x al cuadrado menos 8 es igual a 0. Y al factorizar 2 obtendremos entonces que 2 por x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Pero x al cuadrado menos 4 también se puede factorizar, y de esto entonces obtendremos que 2 por x más 2 por x menos 2 es igual a 0. Y de acá se obtiene entonces que x es igual a menos 2 o que x es igual a 2. Como los valores de x igual a menos 2 y x igual a 2 no pertenecen al intervalo que va desde menos 1 hacia 1, entonces el único intervalo de análisis es el intervalo desde menos 1 hacia 1. Paso 2. Vamos a identificar la función mayor y la función menor en el intervalo de análisis. Tomamos x igual a 0 que pertenece al intervalo desde menos 1 hacia 1. Con ello, f evaluada en 0 es igual a 0 y g evaluada en 0 resulta igual a 8. Como f de 0 es menor que g de 0, entonces la función mayor es g de x y la función menor es f de x, para todo x que pertenece al intervalo desde menos 1 hacia 1. Paso 3. Planteamos y calculamos la integral que permita obtener el área solicitada. Entonces, el área es igual a la integral que va desde menos 1 hacia 1 de g de x menos f de x por la diferencial de x. Ya hemos identificado que g de x es la función mayor y que f de x es la función menor. Esta área entonces es igual a la integral que va desde menos 1 hacia 1 de 8 menos x al cuadrado por la diferencial de x. Y al operar resulta que esto es igual a 44 tercios unidades cuadradas. Se recomienda trabajar con dos libros. El primero de ellos es Arya, con el título de Matemática aplicada para la administración, y el de Hausler con el título de Matemática para Administración y Economía.